El teléfono cayó de mis manos mientras el médico me miraba con ojos llenos de compasión. Las palabras de mi hija aún resonaban en mis oídos como un eco que no podía detener. Estoy en el cumpleaños de mi amiga. Si se muere, me llaman después. El frío del suelo del hospital se extendía por mi espalda, mezclándose con el dolor de mis costillas rotas y algo mucho más profundo que ninguna radiografía podría detectar. Mi propia hija, Lucia, la niña que había criado sola durante 18 años, acababa de decirle a la enfermera que su fiesta era más importante que saber si yo sobreviviría. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos tu ciudad en los comentarios, dale like y suscríbete al canal. Esta historia te va a romper el corazón, pero también te va a mostrar algo que necesitas saber sobre el amor y el sacrificio. Pero debo contarles cómo llegamos hasta aquí. Como una madre que lo dio todo, terminó tirada en el asfalto, mirando las luces rojas de una ambulancia, mientras su única hija decidía que una tarta de cumpleaños valía más que su vida. Mi nombre es Margarita, tengo 42 años, y durante las últimas 2 décadas he sido mesera en el Rincón Andaluz, un restaurante pequeño en el centro de Madrid donde el aroma a paella se mezcla con las risas de turistas y el cansancio de quienes servimos esas mesas. Mis manos tienen callos de cargar bandejas, mis pies conocen cada baldosa de ese suelo de mosaicos desgastados, y mi corazón había aprendido a conformarse con las migajas de cariño que Lucia me lanzaba entre sus exigencias. El jueves, mientras limpiaba las mesas después del servicio, mi jefe, el señor Tadeo, me llamó a su oficina. El olor a tabaco rancio y papeles viejos me golpeó cuando entré. Sus paredes estaban decoradas con fotografías amarillentas de un restaurante que alguna vez fue más próspero, cuando los turistas llegaban en oleadas y las propinas alcanzaban para soñar. «Margarita, necesito hablar contigo sobre algo delicado», dijo, sin mirarme a los ojos. Mi corazón se aceleró. ¿Me iban a despedir? ¿Había hecho algo malo? Mis dedos se retorcían sobre mi delantal manchado de salsa de tomate, una mancha persistente que había intentado quitar 3 veces sin éxito. Hay un cliente que viene específicamente cuando tú trabajas. Don Albuquerque. Me ha preguntado por ti varias veces. Don Albuquerque. Un señor de unos 60 años, siempre impecablemente vestido, con trajes de lino claro que contrastaban con su piel bronceada. Pedía el mismo vino tinto, un Ribera del Duero Reserva, y me dejaba propinas generosas que a veces duplicaban el precio de su comida. Había algo en su mirada que me incomodaba, una intensidad que iba más allá del simple reconocimiento. Me observaba como si buscara algo en mis rasgos, en mis gestos, en la forma en que sostenía la bandeja. «¿Y qué quiere de mí?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta que dificultaba mi respiración. El señor Tadeo finalmente me miró y vi algo extraño en sus ojos. ¿Lástima? ¿Preocupación? Dice que eres muy parecida a alguien que él conoció hace muchos años. Quiere invitarte a cenar, hablar contigo fuera del restaurante. Me ofreció dinero para que te convenciera. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. ¿Le dijiste que sí? Le dije que te preguntaría. Margarita, ese hombre tiene mucho dinero. Podría ayudarte, ya sabes, con Lucia y todo eso. Rechacé la invitación, por supuesto. Pero lo que no sabía era que don Albuquerque no era un cliente cualquiera. Era el padre de Valentina, la mejor amiga de mi hija. Y llevaba meses observándome. No por casualidad, sino porque Lucia le había hablado de mí. Le había contado cosas sobre nuestra vida, sobre mi pasado, sobre secretos que yo creía enterrados en los recovecos de mi memoria. Esa tarde, cuando regresé a casa con los pies hinchados y la espalda adolorida, encontré a Lucia en la sala con una persona que no esperaba ver. Valentina estaba sentada en nuestro viejo sofá, como si fuera una reina visitando las tierras de sus súbditos. Su ropa cara, su maquillaje perfecto, su aire de superioridad llenaban nuestro humilde espacio como un recordatorio constante de todo lo que no teníamos. «Señora Margarita», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «qué lindo apartamento tienen». Era mentira, y ambas lo sabíamos. Pero lo que vi en los ojos de mi hija cuando Valentina habló fue peor que cualquier mentira. Vi vergüenza. ¿Desde cuándo mi hija se avergonzaba de mí? El viernes por la noche,
Cuando llegué a casa después de un turno especialmente agotador, donde había atendido una boda de 100 personas, encontré a Lucia en su habitación, rodeada de ropa cara que yo no recordaba haber comprado. Bolsas de tiendas de lujo apiladas sobre su cama como trofeos de guerra. Un bolso de Louis Vuitton que costaba más que mi salario de 3 meses descansaba sobre su almohada como si fuera lo más natural del mundo. «Lucia, ¿de dónde sacaste todo esto?». Ella me miró como si fuera una molestia, como si yo fuera la intrusa en mi propia casa, la extraña que se atrevía a cuestionar su nueva realidad. Sus ojos, que alguna vez me miraron con admiración cuando le contaba cuentos antes de dormir, ahora solo reflejaban fastidio. Valentina me lo regaló. Su padre tiene dinero, no como nosotras. La forma en que dijo «nosotras» sonó a desprecio, como si nuestra pobreza fuera mi culpa personal. Como si el hecho de que yo trabajara hasta que mis pies sangraban y mis manos temblaban de tanto cargar bandejas no fuera suficiente. Como si 18 años de sacrificio pudieran borrarse con un bolso de marca. «Cariño, no puedes aceptar regalos tan caros de...». «¿Por qué no, mamá? ¿Por qué yo no puedo tener cosas bonitas? ¿Por qué siempre tengo que ser la pobre de mi grupo? ¿Sabes lo que es ir a un restaurante con mis amigas y que todas paguen con tarjetas de crédito mientras yo cuento monedas? ¿Sabes la vergüenza que paso cada vez que alguien pregunta dónde trabajo y tengo que decir que mi madre es mesera?» Sus palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo de la cocina del restaurante. Había pasado 18 años sacrificándome, renunciando a mis propios sueños de estudiar enfermería, de tener una vida propia, de encontrar amor después de que su padre me abandonara. Y para ella, yo era solo un recordatorio de lo que le faltaba, una vergüenza que tenía que ocultar de sus amigas elegantes. «Lucia, yo he trabajado toda mi vida para que tú, para que yo, ¿qué, mamá? ¿Para que siga siendo pobre? ¿Para que siga viviendo en este apartamento diminuto donde mi habitación apenas cabe mi cama? ¿Para que use ropa de segunda mano mientras todas mis amigas estrenan cada temporada?». Me quedé sin palabras. En su rostro vi algo que me aterrorizó. No era solo rebeldía adolescente, era resentimiento puro, acumulado durante años, fermentado en silencio cada vez que sus amigas hablaban de vacaciones en el Caribe, mientras nosotras apenas podíamos permitirnos un día en la playa de Valencia. Valentina me entiende. Ella sabe lo que es querer más de la vida. Y ahí estaba otra vez ese nombre, Valentina, la chica que en solo 6 meses había conseguido lo que yo no logré en 18 años, el corazón de mi hija. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la pequeña cocina de nuestro apartamento, mirando las facturas sin pagar apiladas junto al tarro de café instantáneo, sintiendo el peso de todos esos años de soledad y esfuerzo. El reloj de la pared marcaba las 3 de la madrugada con un tic-tac que sonaba como acusaciones. Lucia nunca conoció a su padre. Él se fue cuando supo que estaba embarazada, dejándome con 24 años, sin carrera y con un sueño creciendo en mi vientre. Decidí que ella tendría todo el amor que faltó en mi propia infancia, que nunca sentiría el abandono que yo conocí cuando mis propios padres me echaron de casa por quedar embarazada. Pero en algún momento del camino, el amor se convirtió en complacencia, el sacrificio en obligación y la gratitud en derecho. ¿En qué momento perdí a mi hija? El sábado por la mañana, mientras preparaba café con manos temblorosas después de apenas 3 horas de sueño, recibí una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era suave, educada, pero había algo calculado en su dulzura. «Señora Margarita, soy Valentina, la amiga de Lucia». Mi cuerpo se tensó instantáneamente. Había algo en esa chica que activaba todas mis alarmas maternas, aunque no podía precisar exactamente qué. Quizás era la forma en que Lucia cambiaba cuando ella estaba cerca, como si mi hija se convirtiera en alguien que yo no reconocía. «Mi padre me pidió que la invitara a usted y a Lucia a cenar en casa el próximo miércoles. Nada formal, solo una cena entre familias. Papá quiere conocerla mejor. Dice que tiene algo importante que hablar con usted». Algo en mi estómago se revolvió como el mar antes de una tormenta. ¿Por qué el padre de Valentina, el mismo hombre que me había estado observando en el restaurante como si yo fuera un cuadro que trataba de descifrar, quería que cenáramos en su casa?
¿Qué podía tener que hablar conmigo un hombre rico que vivía en un mundo completamente diferente al mío? No sé si podré, trabajo hasta tarde y... Mamá, ya acepté por las dos, interrumpió Lucia, arrebatándome el teléfono. Su voz sonaba emocionada de una forma que no usaba conmigo desde hacía años. Valentina, nos encantaría ir. Mi mamá estará libre el miércoles. ¿Verdad, mamá? Me quedé mirándola, sintiendo cómo el control de mi propia vida se deslizaba entre mis dedos como arena. ¿Desde cuándo mi hija tomaba decisiones por mí? ¿Desde cuándo yo había dejado de tener voz en mi propia existencia? Pero vi algo en sus ojos, un brillo de esperanza, o quizás de algo más oscuro, y no tuve el valor de decepcionarla otra vez. Ya había habido demasiadas decepciones. La fiesta de graduación donde no pude comprarle el vestido que quería, el viaje de fin de curso al que no pudo ir porque no teníamos dinero, las miles de veces que la respuesta fue «no podemos permitírnoslo». «Está bien», susurré, sintiendo que acababa de cruzar un umbral del que no podría volver. Lo que yo no sabía, lo que nadie me había contado, era que don Albuquerque había estado investigándome durante meses. Había contratado detectives privados, había revisado registros antiguos, había desenterrado secretos de mi pasado que ni siquiera yo recordaba claramente. Secretos sobre mi familia, sobre mi nacimiento, sobre una historia que me habían ocultado toda mi vida. El resto del fin de semana pasó en una neblina extraña. Lucia estaba inusualmente amable, como si el hecho de que hubiera aceptado la invitación la hubiera puesto de buen humor. Me preguntó sobre mi infancia, sobre mis padres a quienes nunca conoció, sobre mi juventud antes de que ella naciera. Preguntas que parecían casuales, pero que ahora, mirando hacia atrás, entiendo que no lo eran. Mamá, ¿por qué nunca me hablas de la abuela? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Mi madre había muerto cuando Lucia tenía 2 años, pero la verdad era que nunca tuvimos una buena relación. Me echó de casa cuando quedé embarazada, llamándome vergüenza de la familia. Solo nos reconciliamos superficialmente en sus últimos días, cuando el cáncer la había dejado demasiado débil para seguir guardando rencores. No hay mucho que contar, cariño. Ella era una mujer complicada. ¿Y tu padre? Nunca lo mencionas. Mi padre, un hombre del que apenas tenía recuerdos vagos. Había muerto en un accidente cuando yo tenía 5 años, o eso me habían dicho siempre. Un accidente de coche del que mi madre nunca quiso hablar, como si mencionar su nombre fuera conjurar fantasmas. Murió cuando yo era muy pequeña. Pero Lucia no parecía satisfecha con mi respuesta. Había algo en sus ojos, una curiosidad que iba más allá del simple interés por la historia familiar. ¿Qué sabía mi hija que yo no sabía? El domingo, mi día libre, decidí hacer algo que no hacía en años: llevar a Lucia a pasear por el Retiro. Quería recuperar algo de lo que habíamos perdido, esa conexión que alguna vez tuvimos cuando ella era pequeña y me llamaba su heroína, porque yo podía curar sus rodillas raspadas con besos y hacer que dejara de llover dibujando soles en la ventana empañada. El parque estaba lleno de familias, parejas de ancianos alimentando patos, niños persiguiendo palomas con esa alegría infinita que solo los muy pequeños conocen. El sol de octubre pintaba las hojas de dorado y naranja, creando un mosaico de colores que hacía que Madrid pareciera una pintura impresionista. Pero Lucia caminaba 3 pasos adelante de mí, pegada a su teléfono, respondiendo mensajes que la hacían sonreír de una forma que ya no usaba conmigo. Esa sonrisa que alguna vez fue solo mía, ahora pertenecía a una pantalla, a personas que yo no conocía, a un mundo donde yo no existía. Lucia, ¿podemos hablar? De verdad hablar como antes. Ahora no, mamá. Valentina me está contando algo importante. Valentina. Siempre Valentina. Esa chica se había convertido en el centro del universo de mi hija en solo 6 meses. Y yo, que la había llevado en mi vientre durante 9 meses, que había renunciado a mis propios sueños para darle los suyos, que había convertido mi cuerpo en un mapa de sacrificios, yo era solo una voz de fondo, un ruido molesto que interrumpía lo realmente importante. Nos sentamos en un banco cerca del Palacio de Cristal. Yo observaba el reflejo del edificio en el agua mientras trataba de encontrar las palabras correctas. ¿Cómo le dices a tu hija que la estás perdiendo?
¿Cómo le explicas que su desprecio duele más que cualquier dolor físico? Cariño, siento si no he sido la madre que esperabas. Sé que nuestra vida no es fácil, que no puedo darte todo lo que tus amigas tienen. Pero todo lo que hago es por ti. Ella finalmente levantó la vista de su teléfono y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era enojo ni resentimiento, era indiferencia. Como si mis palabras fueran solo ruido de fondo, tan relevante como el graznido de los patos en el estanque. Mamá, ¿puedo pedirte algo? Un destello de esperanza iluminó mi pecho. Quizás finalmente podríamos tener esa conversación que necesitábamos, ese momento de reconexión que yo anhelaba. Claro, mi amor, lo que sea. ¿Podrías vestirte mejor para la cena del miércoles? Valentina dice que su padre es muy elegante, y yo no quiero que piense que somos, ya sabes. Las palabras se clavaron en mi corazón como agujas. No quería mi consuelo, no quería mi amor. Quería que yo fuera presentable, que no la avergonzara delante de la familia rica de su amiga. Yo era solo un accesorio que necesitaba mejorarse para la ocasión. Entiendo, logré decir, aunque mi voz sonaba extraña hasta para mí misma, como si viniera de muy lejos. Fue en ese momento, mientras caminábamos de regreso entre los árboles dorados y el sol se ocultaba pintando el cielo de púrpura, cuando tomé una decisión. Le diría que no a la cena con don Albuquerque. Establecería límites. Recuperaría a mi hija, aunque eso significara que me odiara por un tiempo. No podía seguir siendo la madre que se hacía cada vez más pequeña para que otros brillaran. Pero el martes, un día antes de la cena que planeaba cancelar, mi vida cambió para siempre. ¿Cómo podía saber que en 24 horas mi cuerpo estaría roto y mi corazón aún más destrozado? El martes amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Había salido temprano del trabajo, pidiendo permiso al señor Tadeo con la excusa de un dolor de cabeza que no era del todo mentira. En realidad, necesitaba tiempo para pensar, para encontrar el valor de cancelar esa cena y confrontar a mi hija sobre lo que estaba pasando entre nosotras. Decidí hacer algo especial para esa noche. Quería cocinar las croquetas que a Lucia le encantaban de niña, esas que hacíamos juntas los domingos cuando ella se paraba en una silla y me ayudaba a mezclar la bechamel, manchándose la nariz de harina y riendo como si no existiera nada más importante en el mundo que ese momento juntas. El mercado estaba lleno de colores y aromas. Compré jamón ibérico, aunque era más caro, porque quería que fuera perfecto. Compré los huevos de la granja que Lucia prefería, la leche entera, el pan para rallar. Cargué las bolsas sintiendo un peso extraño en el pecho, como si mi cuerpo supiera lo que mi mente aún no podía procesar. Crucé la calle cerca de nuestra casa, en ese paso de peatones que había cruzado 1000 veces antes, donde la señora del kiosco siempre me saludaba y el dueño de la panadería dejaba apartado pan del día anterior a mitad de precio. Era mi calle, mi barrio, mi pedacito de Madrid donde todo era familiar y seguro, hasta que escuché el rugido de un motor. Lo que pasó después fue tan rápido que mi cerebro apenas pudo procesarlo. Un coche negro, lustroso como una pantera, acelerando directamente hacia mí. El semáforo estaba en rojo para los coches. El paso de peatones era mío por derecho. Pero el vehículo no frenó. Si acaso, aceleró más. Intenté correr, pero las bolsas del mercado me desequilibraron. El impacto. El sonido del metal contra mi cuerpo. Un crujido horrible que supe inmediatamente que eran mis huesos rompiéndose. Mi cuerpo volando por el aire como un trapo, suspendido en el tiempo por un segundo eterno donde pude ver el cielo gris, las ventanas de los apartamentos, una mujer gritando con la boca abierta en silencio. Luego el asfalto, frío, áspero, el sabor a sangre llenando mi boca, mis costillas, algo definitivamente roto en mi pecho. Cada respiración era fuego y hielo al mismo tiempo. Los huevos rodaban por la calle, estrellándose, mezclándose con mi sangre. El jamón ibérico esparcido entre cristales rotos. Las personas se arremolinaban a mi alrededor. Voces distorsionadas, como si estuviera bajo el agua. Alguien gritaba que llamaran a una ambulancia. Alguien más intentaba tomarme el pulso. Una señora mayor rezaba el Padre Nuestro. Yo solo podía pensar en Lucia.
en que necesitaba que alguien le avisara, en que estaría preocupada si no llegaba a casa, en que tendríamos que posponer las croquetas. Qué ingenua fui, qué estúpidamente ingenua. El coche negro no se detuvo. Aceleró y desapareció por la esquina como si acabara de atropellar a un animal callejero en lugar de a un ser humano. Pero en mi estado de semiconciencia logré ver algo. El conductor me miraba por el espejo retrovisor, y en ese segundo de contacto visual reconocí esos ojos. Don Albuquerque, el padre de Valentina, el cliente misterioso del restaurante. El hombre que había estado observándome durante meses había sido quien conducía ese coche, y en sus ojos no vi horror ni arrepentimiento. Vi algo mucho más aterrador: reconocimiento, como si me conociera, como si esto fuera exactamente lo que tenía que pasar. En la ambulancia, mientras las sirenas perforaban el aire y el dolor recorría cada centímetro de mi cuerpo, en oleadas cada vez más insoportables, la paramédico me preguntó si había alguien a quien debía llamar. Una mujer joven, con el pelo recogido en una cola y ojos amables que me miraban con genuina preocupación. Le di el número de Lucia con voz quebrada, cada palabra costándome un esfuerzo sobrehumano. La escuché marcar. Escuché el timbre 1, 2, 3 veces. Y luego la voz de mi hija, despreocupada, alegre, con música de fondo y risas. «Hola. Habla María. Soy paramédico. Su madre ha tenido un accidente grave. Está camino al hospital. Está muy mal herida. Necesitamos que venga urgentemente». Y entonces las escuché. Esas malditas palabras que ahora reptaban por mi cerebro como veneno, grabándose a fuego en mi memoria, destruyendo todo lo que quedaba de mi esperanza maternal. «Estoy en el cumpleaños de mi amiga. Si se muere me llaman después». El teléfono cayó de las manos de la paramédico. Ella me miró con una mezcla de horror y lástima que no voy a olvidar nunca. Sus ojos, que habían visto probablemente cientos de emergencias, no podían creer lo que acababa de escuchar. Yo vi lágrimas formándose en sus pestañas mientras trataba de recomponerse profesionalmente. Y yo, con mi cuerpo roto sobre esa camilla, con mis costillas destrozadas y mi sangre manchando las sábanas blancas, sentí algo quebrarse dentro de mí que no tenía nada que ver con huesos. Era algo más profundo, más fundamental. Era la ruptura de la última ilusión que me quedaba, que a pesar de todo, mi hija me amaba. ¿Cómo se supera el momento en que descubres que tu propia hija no se inmutaría si murieras? En el hospital, después de 3 horas de cirugía donde los médicos trabajaron para reconstruir mis costillas rotas y reparar el daño interno, desperté sola. La habitación olía a desinfectante y soledad, una combinación que desde entonces asociaré siempre con el abandono. Las cortinas verdes filtraban la luz de la tarde, creando una penumbra enfermiza que hacía juego con mi estado de ánimo. Mi cuerpo estaba vendado como una momia. Cada respiración era una agonía, como si cuchillos invisibles perforaran mis pulmones. Tenía tubos conectados a mis brazos, monitores pitando en un ritmo constante que me recordaba que seguía viva, aunque en ese momento no estaba segura de si eso era bueno o malo. La enfermera que entró era la misma que había llamado a Lucia en la ambulancia. «María», decía su placa. Evitó mirarme a los ojos mientras revisaba mis signos vitales, como si la vergüenza ajena fuera demasiado pesada de cargar. «¿Ha venido alguien a preguntar por mí?», susurré, aunque ya conocía la respuesta. Ella negó con la cabeza suavemente. «Lo siento mucho, señora. Mi teléfono estaba sobre la mesita, cargándose». Lo alcancé con dedos temblorosos, ignorando el dolor que el movimiento causaba. Había un mensaje de Lucia, enviado 5 horas después de mi accidente, 5 horas después de que le dijeran que yo estaba al borde de la muerte. «Mamá, ya voy. Valentina me está llevando». Valentina. Otra vez Valentina. Ni siquiera había venido sola. Ni siquiera había sido capaz de tomar un taxi urgentemente para ver si su madre sobrevivía. Había esperado a que su amiga la llevara, como si fuera un favor casual, como si estuviera yendo a cualquier cosa menos al hospital donde yacía su madre después de ser atropellada. Miré el reloj en la pared. Eran las 9 de la noche. El accidente había sido cerca de las 3 de la tarde. 6 horas.
Mi hija había dejado pasar 6 horas antes de dignarse a venir a verme, y solo porque su amiga se había ofrecido a traerla. Cerré los ojos, sintiendo lágrimas calientes deslizarse por mis sienes. El dolor físico era inmenso, pero el dolor emocional lo superaba con creces. ¿Cómo había criado a una persona capaz de tal indiferencia? ¿En qué momento mi amor incondicional se había convertido en esta monstruosidad de egoísmo? Pero lo que no sabía, lo que nadie me había dicho todavía mientras yo yacía en esa cama, sintiendo cada respiración como cuchillos en mis costillas, era que ese accidente no había sido fortuito. El coche que me atropelló pertenecía a don Albuquerque, sí, pero él no había perdido el control. Me había visto, me había reconocido, y aún así había acelerado. La puerta se abrió y entró el inspector García, un hombre de mediana edad con el rostro marcado por demasiadas investigaciones de este tipo. Se sentó junto a mi cama con una grabadora pequeña. Señora Margarita, lamento molestarla en este momento, pero necesito hacerle algunas preguntas sobre el accidente. Le conté todo lo que recordaba: el coche negro, la aceleración intencional, los ojos del conductor mirándome por el espejo retrovisor. El inspector tomaba notas, su expresión cada vez más grave. ¿Reconoció al conductor? Dudé. Si acusaba a don Albuquerque, ¿qué pasaría? Era un hombre poderoso, con recursos. Y peor aún, era el padre de la mejor amiga de Lucia. Mi hija nunca me perdonaría si arruinaba esa amistad. Pero algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, se despertó. Una voz que decía: ya basta. Basta de hacerte pequeña. Basta de proteger a quienes no te protegen a ti. Sí, dije firmemente, era don Albuquerque, el padre de Valentina Albuquerque, y creo que me atropelló a propósito. El inspector levantó la vista bruscamente. ¿Está segura de eso? Es una acusación muy seria. Tan segura como que estoy viva para contarlo. Él asintió despacio, guardando su libreta. Investigaremos. Ese nombre me suena. Voy a necesitar que venga a la comisaría cuando se recupere para ampliar su declaración. Después de que se fue, me quedé mirando el techo, preguntándome qué había descubierto don Albuquerque sobre mí que justificara intentar silenciarme permanentemente. ¿Qué secreto de mi pasado valía tanto como para que alguien quisiera borrarme del presente? Cuando Lucia finalmente apareció en el hospital, eran casi las 10 de la noche, 7 horas después del accidente. 7 horas durante las cuales pude haber muerto, durante las cuales estuve sola en una sala de cirugía mientras los doctores luchaban por mantenerme con vida, durante las cuales desperté en una habitación vacía preguntándome si acaso importaba a alguien. Entró con su vestido de fiesta todavía puesto, un vestido azul cielo con lentejuelas que brillaban bajo las luces fluorescentes del hospital. Llevaba el maquillaje corrido, no por haber llorado por mí, sino porque se había reído tanto en la fiesta que el rímel se había deslizado. En su mano traía un pedazo de tarta envuelto en una servilleta que Valentina le había guardado, como si eso fuera un detalle encantador en medio de esta tragedia. Valentina entraba detrás de ella, perfectamente compuesta, con una expresión de preocupación que parecía practicada frente a un espejo. Me observaba con una intensidad incómoda, como si estuviera evaluando el daño, calculando algo en su cabeza. «Mamá», dijo Lucia, pero su voz carecía de la angustia que una esperaría. Sonaba más bien molesta, como si yo hubiera interrumpido algo importante. «¿Por qué no tuviste más cuidado al cruzar?» Las palabras flotaron en el aire entre nosotras como una bofetada. «No, ¿estás bien?» «No, tenía tanto miedo de perderte». «No, perdón por no venir antes», sino una acusación. La culpa era mía. Por supuesto que era mía. Me incorporé en la cama, ignorando el dolor que me atravesaba como relámpagos, sintiendo cada costilla rota protestar contra el movimiento. Pero algo dentro de mí había cambiado en esas 7 horas de soledad. Algo se había roto que no eran solo huesos, y en su lugar estaba creciendo algo nuevo y duro como el acero. «Lucia», mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Necesito que me digas la verdad. ¿Qué sabes tú de don Albuquerque? ¿Qué te ha contado Valentina sobre su padre y sobre mí?» Vi algo cruzar por el rostro de mi hija. ¿Sorpresa?
¿Culpa? ¿Miedo? Pero antes de que pudiera responder, Valentina dio un paso adelante, colocando su mano en el hombro de Lucia en un gesto que parecía protector, pero que era claramente posesivo. Señora Margarita, mi padre se siente terrible por el accidente. Está en la comisaría ahora mismo dando su declaración. Fue un terrible malentendido. El sol lo cegó y no la vio cruzar. Era mentira. El día había estado nublado, sin un solo rayo de sol, y yo había visto sus ojos en el espejo retrovisor. Me había visto y había acelerado de todas formas. ¿Un malentendido? Repetí, sintiendo la rabia burbujear en mi pecho. Tu padre me miró directamente antes de atropellarme, y no se detuvo. Lucia me miraba con los ojos muy abiertos, pero no con preocupación por mí. Miraba a Valentina como esperando instrucciones, como un cachorro esperando una señal de su dueño. Mamá, estás confundida. Los golpes en la cabeza hacen eso. Valentina dice que su padre nunca haría algo así. ¿Valentina dice? ¿Y qué digo yo no importa? Soy tu madre, Lucia. Yo estaba ahí. Yo fui quien casi murió. No seas dramática, mamá. Obviamente no te moriste. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Obviamente no te moriste, como si el hecho de haber sobrevivido hiciera que el intento no importara. Como si mi dolor, mi miedo, mi experiencia cercana a la muerte fueran solo exageraciones de una mujer dramática. Fue en ese momento cuando todo encajó en mi mente como las piezas de un rompecabezas macabro. La forma en que Lucia me había estado haciendo preguntas sobre mi familia, la invitación a cenar, los regalos caros, la llegada de Valentina a nuestras vidas justo cuando Lucia comenzaba a resentirme más abiertamente. Esto ha sido un plan desde el principio, ¿verdad? Susurré, mirando entre mi hija y Valentina. Valentina te buscó a ti específicamente. Te hizo creer que eran amigas, pero ¿en realidad qué, mamá? ¿Crees que alguien tendría que ser pagado para ser mi amiga? ¿Tampoco vales tú misma que piensas que yo tampoco valgo nada? Pero yo no me dejé distraer. Algo más grande estaba pasando aquí, algo que iba más allá de la cruel indiferencia adolescente. ¿Qué secreto conectaba a don Albuquerque con mi pasado tan peligrosamente que estaba dispuesto a intentar matarme? A la mañana siguiente, el inspector García volvió a mi habitación con una carpeta llena de documentos. Su expresión era grave y traía a una mujer mayor consigo, una detective privada llamada Sonia, que había estado investigando a don Albuquerque por otros asuntos. Señora Margarita, comenzó el inspector después de que Lucia saliera de la habitación para buscar un café. Lo que voy a contarle va a cambiar su perspectiva sobre muchas cosas. Don Albuquerque no es quien dice ser. Y usted tampoco es quien cree ser. Las palabras me golpearon como una ola fría. ¿Qué quiere decir? La detective Sonia sacó fotografías antiguas de la carpeta. Una de ellas mostraba a una mujer joven, de unos 20 años, con rasgos que me resultaban inquietantemente familiares. Tenía mi nariz, mis ojos, mi forma de sonreír. Esta es Catalina Méndez, dijo Sonia suavemente. Murió en un accidente de coche hace 37 años, cuando usted tenía 5 años. Era su madre biológica. Eso es imposible. Mi madre era Elena Suárez. Ella murió hace 16 años. Elena Suárez era su madre adoptiva, continuó la detective. Sus padres biológicos murieron en ese accidente. Al menos, eso es lo que se registró oficialmente. Pero hay evidencia de que el accidente no fue tal. Fue provocado. Mi mente giraba, incapaz de procesar la información. ¿Provocado por quién? Por el padre de Catalina, su abuelo biológico, un hombre llamado Augusto Méndez, quien después cambió su nombre a Albuquerque. El mundo se detuvo. Don Albuquerque, el hombre que me había atropellado, el padre de Valentina, ¿era mi abuelo? Augusto Méndez era un hombre poderoso y controlador, explicó el inspector. Cuando su hija Catalina se enamoró de un hombre pobre, un mecánico sin futuro, según él, la desheredó. Catalina se fue de casa, se casó y tuvo una hija, usted. Pero Augusto nunca lo aceptó. Según nuestras investigaciones, él organizó el accidente que mató a sus padres, haciéndolo parecer fortuito. Luego, asegurándose de que usted fuera adoptada por una familia que no conocía la verdad.
¿Pero por qué? ¿Por qué matar a su propia hija? Porque ella lo había desafiado. Porque había elegido el amor sobre el dinero. Para hombres como Augusto, eso es imperdonable. Pero con los años, el remordimiento lo consumió. O quizás, solo la culpa. Comenzó a buscarlo, señora Margarita. Cuando la encontró trabajando en ese restaurante, cuando vio que había criado sola a una hija en las mismas circunstancias que su madre, algo en él se despertó. Entonces, ¿por qué intentó matarme? Sonia y el inspector intercambiaron miradas. Porque su hija Lucia lo contactó hace 6 meses, le dijo quién era usted, dónde trabajaba, y le propuso un trato. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué clase de trato? Lucia quería que él la adoptara. Quería ser parte de su familia rica, tener acceso a su fortuna. Le dijo que a cambio, ella lo ayudaría a acercarse a usted, a ganar su confianza. Pero Augusto, al verla, al ver tanto de su hija Catalina en usted, entró en pánico. Pensó que si usted descubría la verdad, lo expondría, lo arruinaría. Entonces, decidió eliminarlo antes de que fuera demasiado tarde. Las palabras caían sobre mí como martillos. Mi propia hija había vendido mi vida por una cuenta bancaria. Había orquestado todo esto: la amistad con Valentina, las preguntas sobre mi familia, la cena planeada que probablemente era el escenario para algún tipo de confrontación. Valentina sabía todo esto. Afirmé más que pregunté. Valentina es cómplice, confirmó el inspector. Ella ayudó a su padre a investigarlo, le proporcionó información que Lucia compartía. Es una red familiar muy disfuncional, señora Margarita. Y usted quedó atrapada en medio. Me recosté en la almohada, sintiendo que mi cuerpo roto era el menor de mis problemas. Mi hija me había traicionado de la forma más fundamental posible. Había puesto precio a mi vida y lo había encontrado aceptable. ¿Cómo se perdona algo así? ¿Se puede siquiera? Esa tarde, cuando Lucia regresó al hospital con Valentina nuevamente a su lado como una sombra constante, yo ya no era la misma mujer. El inspector se había quedado cerca, en el pasillo, por si acaso, y yo había decidido que ya no iba a proteger a nadie más que a mí misma. Lucia, dije con voz firme cuando entraron, necesito que Valentina se vaya. Lo que tengo que decirte es solo para ti. Vi pánico cruzar por el rostro de mi hija. Valentina apretó su mano, pero yo me mantuve firme. Ahora, cuando finalmente estuvimos solas, el silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Lucia evitaba mirarme a los ojos, jugando con el borde de su suéter como solía hacer cuando era pequeña y sabía que había hecho algo malo. Sé lo que hiciste, dije simplemente. Sé que contactaste a Albuquerque. Sé que le vendiste información sobre mí. Sé que planeabas que él me adoptara o me diera dinero o lo que sea que pensaste que obtendrías de todo esto. Y sé que cuando él intentó matarme en lugar de hacer eso, tú lo encubriste. Su rostro se puso pálido. Mamá, yo no... No me mientas más, Lucia. No te queda dignidad suficiente como para mentir ahora. Ella comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de alguien atrapado, de alguien cuyo plan se había derrumbado. No entiendes. Toda mi vida he sido la pobre, la chica cuya madre es mesera, la que no puede ir de vacaciones, la que usa ropa de segunda mano. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes la humillación? ¿Y crees que yo no sé de humillación? Mi voz se quebró. ¿Crees que no sé lo que es que te miren con lástima? Pero yo nunca, nunca traicionaría a mi propia madre por dinero. Nunca pondría su vida en riesgo por un bolso de diseñador. Yo no sabía que él iba a hacer eso. Pensé que solo quería conocerte, que te daría dinero para compensar lo que le hizo a tu madre. Pensé que finalmente podríamos tener una vida mejor. Lo hice por nosotras. No, lo hiciste por ti, y ni siquiera tuviste el valor de venir cuando casi me mato. Preferiste quedarte en una fiesta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucia se limpió las lágrimas con manos temblorosas, y cuando finalmente me miró, vi algo que no había visto antes. Vergüenza real. Pensé que estarías bien. Valentina dijo que eran solo contusiones menores, que los hospitales siempre exageran, y yo estaba tan enojada contigo, tan resentida. Toda mi vida escuchándote decir, no podemos permitírnoslo,
viendo cómo sacrificabas todo, pero nunca era suficiente. Nunca éramos suficiente. Yo te di todo lo que tenía, Lucia. Cada céntimo que gané, cada gota de energía, cada sueño que abandoné, todo fue para ti. ¿Y sabes qué? Eso fue mi error. Porque te enseñé que merecías todo sin tener que ganarlo. Te enseñé que mi amor era inagotable sin importar cómo me trataras. Te enseñé que yo no importaba. Mamá, no, déjame terminar. He estado toda mi vida haciéndome pequeña para que otros brillen. Primero mi madre adoptiva, quien nunca me perdonó por existir. Luego tu padre, quien me usó y me descartó. Y luego tú, siempre tú. Pero ya basta. Albuquerque está siendo investigado por intento de homicidio. Valentina también está siendo interrogada y tú vas a tener que vivir con lo que hiciste. ¿Me vas a denunciar? La pregunta quedó flotando entre nosotras. Vi esperanza en sus ojos, esperanza de que el amor materno fuera lo suficientemente ciego como para perdonar incluso esto. No, dije finalmente. No porque no lo merezcas, sino porque todavía eres mi hija. Pero tampoco voy a protegerte. Si la policía viene a preguntarte, les dirás la verdad. Y cuando salga de este hospital, vamos a tener que repensar nuestra relación completamente. Lucia asintió, sus lágrimas ahora silenciosas y constantes. Pero yo me sentía extrañamente liberada. Por primera vez en 18 años había puesto límites. Había dicho, no más. ¿Podría nuestra relación sobrevivir a esto? No lo sabía. Pero por primera vez, eso no era mi única preocupación. Una semana después, todavía en el hospital recuperándome, recibí una visita inesperada. Augusto Albuquerque, mi abuelo biológico, el hombre que había intentado matarme, estaba parado en la puerta de mi habitación esposado, flanqueado por 2 oficiales de policía. El inspector García había organizado este encuentro, pensando que yo necesitaba respuestas. Y tenía razón. Augusto era un hombre alto, de espaldas todavía anchas a pesar de sus 60 y tantos años. Tenía mi nariz, los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana. Verlo era como mirar un fantasma de lo que pude haber sido en otra vida. 5 minutos, dijo el inspector, y nos dejó solos, aunque los oficiales permanecieron en la puerta. Ninguno de los dos habló por un momento. Augusto me miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Remordimiento? ¿Curiosidad? ¿Resentimiento? «Te pareces tanto a ella», dijo finalmente, su voz ronca. «A Catalina, mi hija». «La hija que mataste», respondí sin emoción. Él cerró los ojos, como si mis palabras fueran golpes físicos. Todos los días durante 37 años he vivido con eso. Todos los días me despierto viendo su rostro en el momento del impacto. No fue directo, ¿sabes? El accidente que organicé. Contraté a alguien para que cortara los frenos de su coche. Pensé que sería rápido, indoloro, pero tardó 3 días en morir en el hospital. 3 días en los que pude haber confesado, en los que pude haberla salvado. Pero mi orgullo, mi maldito orgullo, era más grande que mi amor. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años decidiste buscarme? Porque estoy muriendo. Cáncer de páncreas. 6 meses de vida si tengo suerte. Y pensé que quizás podría redimirme, que podría darte lo que le negué a tu madre, mi apoyo, mi fortuna, una vida mejor. Pero cuando te vi, cuando vi que habías sobrevivido sola, que habías criado a una hija en las mismas circunstancias imposibles, algo en mí entró en pánico. Decidiste que era más fácil matarme que enfrentar lo que hiciste. Decidí que no merecía perdón, y que tú me recordarías constantemente mi pecado. Fue cobardía, pura y simple. Y cuando tu hija vino a mí con ese plan, cuando me ofreció acceso a ti a cambio de hacerla parte de mi vida, vi una oportunidad de tenerte cerca sin tener que confesarte la verdad. Pero cuanto más te observaba, más me recordabas a Catalina. Y el miedo me consumió. Me quedé mirándolo. Este hombre que era mi sangre, pero un completo extraño. Este hombre que había destruido tantas vidas por orgullo y miedo. ¿Qué esperabas que dijera? ¿Que te perdono? ¿Que entiendo? No espero nada. Solo necesitaba que supieras la verdad. Que supieras que tu madre fue amada, aunque fuera por el hombre equivocado, por tu padre.
que ella te amó más de lo que yo amé mi propio orgullo, y que tú eres su legado, la prueba de que el amor puede sobrevivir a la crueldad. Mi madre adoptiva nunca me contó esto, nunca mencionó que había sido adoptada. Le pagué bien para que no lo hiciera. Le pagué para que te criara como suya y nunca mencionara a Catalina. Pero era una mujer amarga, resentida por tener que criar a la hija de otra, y te hizo pagar por mi pecado toda tu vida. Todo encajaba ahora. La frialdad de mi madre adoptiva, su resentimiento constante, la forma en que me culpaba por existir. No era realmente sobre mí. Era sobre el dinero manchado de sangre que había aceptado para criar a la nieta del hombre que había asesinado a mis padres. Tu fortuna, tu nombre, tu legado, nada de eso me interesa, dije firmemente. Pero hay algo que quiero. Quiero que le digas a Lucia exactamente lo que me hiciste. Quiero que vea qué clase de hombre es, qué clase de vida estaba dispuesta a vender mi existencia para obtener. Quiero que entienda el precio real de la riqueza que tanto anhela. Augusto asintió lentamente. Lo haré. Y hay algo más que debes saber. He cambiado mi testamento. Valentina no recibirá nada. Toda mi fortuna irá a una fundación en nombre de Catalina, para ayudar a madres solteras y sus hijos. No es redención, pero es lo único que puedo hacer ahora. Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana de mi habitación. Madrid se extendía bajo un cielo despejado, lleno de vida y posibilidades. Y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza. ¿Podría alguna vez perdonar a los que me habían dañado? No lo sabía. Pero podía elegir no dejar que su traición definiera mi futuro. Lucia vino a verme al día siguiente, después de que Augusto le contara todo. Entró con los ojos rojos e hinchados, el rostro demacrado, como si no hubiera dormido en días. Se sentó junto a mi cama sin decir nada por varios minutos, solo llorando silenciosamente. No sabía, susurró finalmente. No sabía que él había matado a tu madre. No sabía que todo esto estaba manchado de sangre. Valentina solo me dijo que su abuelo había tenido una hija que se fue de casa y que siempre la había buscado. Me hizo parecer romántico, como si estuviéramos reuniendo una familia separada. ¿Y eso justifica que me hayas vendido? ¿Que hayas dado mi información a un extraño sin preguntarme? No, nada lo justifica. He sido egoísta, cruel, y no merezco que me perdones. Pero mamá, necesito que sepas que cuando me di cuenta de lo grave que era tu accidente, cuando finalmente llegué al hospital y te vi así, algo se rompió dentro de mí. Vi lo que me había convertido y me dio horror. Las disculpas están bien, Lucia, pero no son suficientes. Las acciones son lo que importa ahora. Ella asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. He estado hablando con una terapeuta y rompí todo contacto con Valentina. También hablé con el inspector. Le conté todo lo que sabía, todas las conversaciones que tuve con Albuquerque, todos los planes que Valentina me propuso. Eso me sorprendió. ¿Le contaste todo? Eso podría meterte en problemas legales. Lo sé, pero es lo correcto. Y si tengo que enfrentar consecuencias por lo que hice, entonces las enfrentaré. Ya no quiero ser la persona que pone su comodidad sobre la verdad. La miré realmente por primera vez en meses. Vi más allá de la adolescente malcriada y resentida. Vi a la niña que alguna vez fue, asustada y confundida, tratando de navegar un mundo que le prometía felicidad si solo tenía las cosas correctas. Vi el daño que yo misma había causado al enseñarle que el sacrificio materno era infinito, que ella podía tomar y tomar sin nunca dar nada a cambio. Vamos a tener que reconstruir esto desde cero, dije suavemente. No sé si alguna vez volveremos a tener lo que teníamos, o si siquiera queremos eso, pero si vas a estar en mi vida, tiene que ser con honestidad, sin más mentiras, sin más manipulaciones. Lo entiendo. Y mamá, estuve pensando, cuando salgas del hospital, tal vez deberíamos mudarnos, empezar de nuevo en otro lado, lejos de todos estos recuerdos. No, respondí con firmeza. No voy a huir. No voy a dejar que lo que pasó me expulse de mi hogar, de mi trabajo, de mi vida. Lo que sí voy a hacer es vivir diferente. Voy a poner límites. Voy a cuidarme a mí misma. Y voy a enseñarte, si me dejas, lo que realmente significa el amor. No el sacrificio ciego,
sino el respeto mutuo. Lucia lloró más fuerte entonces, pero eran lágrimas diferentes, no de autocompasión, sino de algo más profundo, dolor real, remordimiento genuino. No sé si puedo ser esa persona que quieres que sea. No quiero que seas nadie más que tú misma, pero sí quiero que seas la mejor versión de ti misma. Y eso empieza con ser honesta sobre quién eres ahora y qué quieres cambiar. Nos quedamos en silencio por un rato, un silencio más cómodo que cualquier conversación que habíamos tenido en meses. Y en ese silencio sentí el primer atisbo de lo que podría convertirse eventualmente en sanación. ¿Sería fácil? No. ¿Dolería? Probablemente. ¿Valdría la pena? Solo el tiempo lo diría. 2 semanas después, me dieron de alta del hospital. Mis costillas todavía dolían con cada respiración, pero los doctores dijeron que me recuperaría completamente con tiempo y fisioterapia. El inspector García vino a verme el día antes de irme, trayendo noticias que cambiarían todo una última vez. Augusto Albuquerque murió anoche, dijo sin preámbulos. El cáncer avanzó más rápido de lo esperado, pero antes de morir firmó todos los documentos necesarios. Su confesión completa sobre el asesinato de sus padres, su intento de homicidio contra usted, todo está documentado. Me senté pesadamente en la silla junto a mi cama. ¿Y Valentina? Está enfrentando cargos como cómplice. Sabía sobre el intento de atropellarla y ayudó a encubrirlo. Su madre la ha desheredado y ella tendrá que enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. ¿Y Lucia? El inspector suspiró. Su hija fue manipulada. No hay duda de eso. Pero también tomó decisiones conscientes. Sin embargo, dada su edad y el hecho de que cooperó completamente con la investigación, el fiscal decidió no presentar cargos. Tendrá que hacer servicio comunitario y seguir con terapia, pero no irá a prisión. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y algo más complejo. ¿Y la fortuna de Albuquerque? Ah, eso es lo interesante. El inspector sacó un sobre grueso de su maletín. Albuquerque cambió su testamento en sus últimos días. Como le dijo, la mayor parte de su fortuna irá a la Fundación Catalina Méndez para madres solteras. Pero hay algo más. Abrió el sobre y sacó documentos legales. Le dejó a usted su casa de campo en Segovia, una propiedad hermosa con viñedos. Dijo en su testamento que era la casa donde su madre pasó su infancia antes de que él la echara por enamorarse del hombre equivocado. Pensó que le gustaría tenerla. Miré los papeles, sintiendo el peso de generaciones de dolor y arrepentimiento en esas líneas legales. No sé si quiero algo de él. Eso depende de usted. Pero piénselo. Podría venderla, usar el dinero para empezar de nuevo. O podría quedársela, convertirla en algo hermoso. Transformar un lugar de dolor en algo nuevo. Después de que se fue, me quedé con los documentos en las manos. Lucia entró poco después, trayéndome ropa limpia para que pudiera irme a casa al día siguiente. Vi al inspector salir. ¿Qué quería? Le conté sobre Albuquerque, sobre la casa, sobre el testamento. Vi emociones cruzar por su rostro. Shock, tristeza, algo parecido al arrepentimiento. ¿Vas a quedarte con la casa? No lo sé. Pero si lo hago, no será por el dinero. Será porque mi madre, mi verdadera madre, merece ser recordada como algo más que una víctima. Merece que su historia se convierta en algo que ayude a otros. Lucia se sentó en el borde de mi cama. He estado pensando en lo que dijiste, sobre reconstruir desde cero, sobre ser honesta, y hay algo que necesito decirte. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? Cuando Valentina me buscó la primera vez, no fue casualidad. Ella investigó quién eras, quién era yo, y me dijo que si la ayudaba a reunirte con su abuelo, él me pagaría para ir a la universidad. Una buena universidad. Me ofreció 50.000 euros. El número me golpeó como un puñetazo. ¿Y aceptaste? Al principio. Pero luego, cuando empecé a conocerte realmente, cuando vi cuánto trabajabas, cuánto te esforzabas por mí, me sentí peor cada día. No es excusa, pero quiero que sepas que no fue solo codicia. Era desesperación, miedo de terminar como tú, trabajando hasta destruirme y sin nada que mostrar por ello. Las palabras dolieron, pero entendí la verdad en ellas. No quiero que termines como yo, pero tampoco quiero que te conviertas en alguien que vende su alma por dinero.
Hay un término medio, Lucia, una vida donde trabajas duro, pero también te valoras, donde no sacrificas todo, pero tampoco tomas todo sin dar nada. ¿Cómo encuentro ese equilibrio? Juntas, dije, tomando su mano. Lo encontramos juntas, pero empieza con que ambas seamos honestas sobre lo que queremos y lo que estamos dispuestas a hacer para conseguirlo. Esa noche, sola en mi habitación del hospital por última vez, pensé en todo lo que había pasado, en cómo un atropello me había llevado a descubrir la verdad sobre mi familia, sobre mi hija, sobre mí misma, en cómo casi morir me había enseñado finalmente cómo vivir. ¿Era esto el final de nuestra historia? No, era apenas el comienzo de una nueva. 3 meses después, estaba parada frente a la casa de campo en Segovia, con Lucia a mi lado. El edificio de piedra antigua brillaba bajo el sol de enero, rodeado de viñedos desnudos que prometían vida en primavera. Era hermosa de una forma que me cortaba la respiración. ¿Estás segura de esto, mamá?, preguntó Lucia, su voz cargada de emoción. Había tomado una decisión después de salir del hospital. Vendería nuestro pequeño apartamento en Madrid y nos mudaríamos aquí. No para huir, sino para construir algo nuevo. Usaría la casa para abrir un refugio temporal para madres solteras que necesitaran un lugar seguro mientras reconstruían sus vidas. En honor a Catalina. En honor a todas las mujeres que habían tenido que elegir entre amor y supervivencia. Tan segura como he estado de algo en mi vida, respondí. Lucia había cambiado en estos meses. Había empezado a trabajar medio tiempo en una cafetería, insistiendo en pagar sus propios gastos. Había continuado con terapia y había comenzado a hablar sobre sus miedos y resentimientos de formas que nunca antes pudo. No éramos perfectas. Todavía discutíamos. Todavía había días donde el daño del pasado se sentía demasiado grande como para superarlo. Pero estábamos intentando, y eso era más de lo que habíamos hecho en años. La primera familia llega la próxima semana, dije, mirando los documentos en mi teléfono. Una madre con 2 hijos, huyendo de una situación difícil. Se quedarán en el ala este mientras encuentran trabajo. Y yo voy a ayudar con los niños. Ya hablé con el centro comunitario sobre ser tutora voluntaria. La miré, mi hija, y vi no a la niña egoísta que había puesto una fiesta sobre mi vida, sino a una joven que estaba aprendiendo dolorosamente lo que significaba el sacrificio real. No el sacrificio ciego que yo había practicado, sino el sacrificio consciente que viene de elegir a otros sin perderte a ti misma. El inspector García había venido a visitarnos la semana anterior, trayendo el cierre final del caso. Valentina había sido condenada a 2 años de prisión por complicidad. Había perdido todo, su vida privilegiada, su reputación, su futuro planeado. En una extraña forma de justicia poética, ahora entendía lo que era perder todo por las decisiones equivocadas. Entramos a la casa juntas. Los trabajadores habían terminado las renovaciones. Las habitaciones estaban limpias y luminosas, listas para recibir a personas que necesitaban refugio. En la sala principal había colgado una fotografía que el inspector me había dado. Catalina, mi madre biológica, a los 20 años. Sonriente, enamorada, viva. «Se parece a ti», murmuró Lucia mirando la foto. «Y tú te pareces a ella también. Tienes sus ojos. ¿Crees que estaría orgullosa de lo que estás haciendo con su casa?» Pensé en la pregunta. En una mujer que había elegido el amor sobre el dinero, que había pagado el precio más alto por esa elección. Creo que entendería. Creo que aprobaría. Lucia me abrazó entonces, y en ese abrazo sentí años de dolor comenzar a sanar. No desaparecería de la noche a la mañana. Las cicatrices permanecerían. Pero podíamos elegir qué hacer con esas cicatrices, dejar que nos definieran o usarlas como recordatorios de lo que habíamos sobrevivido. «Mamá», susurró contra mi hombro, «gracias por no rendirte conmigo, por darme otra oportunidad. Siempre vas a tener otra oportunidad, Lucia. Pero también necesitas saber que tiene que ser mutuo. Yo también merezco oportunidades, yo también merezco respeto. Lo sé, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que aprendí eso». Nos quedamos ahí, madre e hija.
paradas en una casa construida con el dinero de la culpa, pero destinada ahora a ser un lugar de redención. El sol entraba por las ventanas grandes, iluminando los pisos de madera antigua, prometiendo nuevos comienzos. Había perdido tanto: mi inocencia sobre el amor maternal incondicional, mis ilusiones sobre mi propia familia, casi mi vida. Pero había ganado algo también: mi dignidad, mi voz, mi derecho a existir como algo más que un mártir. La mesera que servía mesas con sonrisa sumisa había muerto en ese atropello. La mujer que renació era diferente, más fuerte, más completa. Consciente de que el amor verdadero no requiere que te hagas pequeña, sino que te permite ser completamente tú misma mientras ayudas a otros a hacer lo mismo. Miré a mi hija, ya no una niña sino una joven aprendiendo a ser mejor, y luego miré la fotografía de Catalina en la pared. 3 generaciones de mujeres, todas pagando el precio del amor de diferentes formas, pero esta vez el precio no sería solo dolor, sería también transformación. ¿Lista para empezar?, le pregunté a Lucia. Ella sonrió, y por primera vez en años fue una sonrisa genuina. Lista, mamá, juntas. Y así, en una casa construida sobre secretos y redimida por la verdad, comenzamos a escribir una nueva historia, una donde el amor no significaba desaparecer, sino brillar, una donde el sacrificio no era silencioso, sino elegido conscientemente, una donde madre e hija no eran perfectas, pero estaban finalmente, dolorosamente, maravillosamente, creciendo juntas. El teléfono que cayó en la ambulancia, las palabras crueles en el hospital, el accidente que reveló décadas de mentiras, todo había sido necesario para llegar a este momento. Y mientras el sol de Segovia pintaba nuestras sombras en las paredes antiguas, supe que aunque el camino había sido brutal, nos había traído exactamente a donde necesitábamos estar, no para olvidar el dolor, sino para transformarlo en propósito. No para fingir que todo estaba bien, sino para hacer que importara que no lo estuviera. Y no para ser perfectas, sino para ser reales, honestas y finalmente libres del peso de expectativas que nunca debimos cargar. Esta era mi historia, nuestra historia, y apenas estaba comenzando.